Hola, me llamo Carlos Roch, soy ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. Te doy la bienvenida a este vídeo en el que voy a presentar muy brevemente los conceptos esenciales sobre el proceso estratégico. Espero que sea de tu interés. Vamos a ver muy brevemente los siguientes conceptos sobre el proceso estratégico. En primer lugar, la justificación de la importancia del proceso estratégico. En segundo lugar, los tipos de estrategia empresarial. En tercer lugar, el concepto y las distintas formas que puede presentar el proceso estratégico. En cuarto, quinto y sexto lugar, los distintos tipos de procesos estratégicos, entre los que se hallan los procesos de tipo deliberado, los procesos de tipo emergente y los procesos compuestos por acciones deliberadas y emergentes. En séptimo lugar, los aspectos que pueden influir sobre el proceso estratégico. Y en octavo y último lugar, el procedimiento y las recomendaciones generales a tener en cuenta con el fin de definir los procesos estratégicos más adecuados para una empresa. Antes de comenzar, quiero puntualizar que todo lo que vamos a ver a continuación es de aplicación en todos los ámbitos en los que se da la estrategia, es decir, en el ámbito empresarial, en el ámbito militar, en el ámbito de la política, en el ámbito de los juegos, que incluye a los deportes, e incluso a nivel personal. Vamos a empezar por la justificación de la importancia que tiene el proceso estratégico en la actualidad. En la actualidad, la mayoría de las organizaciones están inmersas en entornos turbulentos, complejos y hostiles, en los que hay poca estabilidad y las condiciones cambian con frecuencia. Para poder sobrevivir en este contexto, es imprescindible establecer y fomentar una serie de procesos estratégicos que faciliten la rápida generación de nuevas estrategias que permitan dar adecuada respuesta a las frecuentes oportunidades y amenazas que surgen en el entorno. Es, por este motivo, por el que el estudio y la comprensión del proceso estratégico es de vital importancia para aquellas personas que estén emprendiendo o gestionando un negocio. Vamos a ver ahora los distintos tipos de estrategia empresarial. A este respecto hay que tener en cuenta que existen distintas clasificaciones. Aquí vamos a ver una clasificación que hace referencia al proceso de formación de las estrategias. En primer lugar está la estrategia planeada o intencionada. En este caso la estrategia es un plan, es decir, un curso de acción conscientemente proyectado. O, dicho de otra forma, son las intenciones que se tienen. Luego está la estrategia no realizada, que es la parte de la estrategia planeada que no llega a realizarse. O, dicho de otra forma, son las intenciones no realizadas. Luego está la estrategia deliberada, que es la parte de la estrategia planeada que llega a realizarse tal como se concibió inicialmente. O, dicho de otra forma, son las intenciones realizadas. Luego está la estrategia emergente, que es un patrón de comportamiento en una corriente de acciones, en ausencia de intenciones previas o a pesar de ellas. Y, por último, está la estrategia realizada, que es la consistencia en el comportamiento de la organización. Es decir, es cómo se comporta finalmente la organización, que en muchos casos tendrá poco que ver con la estrategia inicialmente planeada. La estrategia finalmente realizada será la resultante de los dos componentes anteriores, la estrategia deliberada y la estrategia emergente. Vamos a ver ahora el concepto y las distintas formas que puede presentar el proceso estratégico. Se entiende por proceso estratégico al proceso por el cual se va formando la estrategia realmente seguida en una empresa. A esto es a lo que hemos denominado antes como estrategia realizada, teniendo en cuenta que ésta puede ser fruto de múltiples acciones.
tanto de tipo deliberado, que son acciones conscientes e intencionadas previstas con antelación por la dirección de la empresa con el fin de crear estrategia, como de tipo emergente, que son acciones no realizadas consciente e intencionadamente por la dirección de la empresa con el fin de crear estrategia. Estas son las distintas formas que puede presentar el proceso estratégico o los distintos tipos de procesos de formación de la estrategia. El proceso estratégico de tipo deliberado, el proceso estratégico de tipo emergente y el proceso estratégico compuesto por acciones deliberadas y emergentes. Vamos a comenzar por el proceso estratégico de tipo deliberado. Este es el tipo de proceso estratégico que se ve en cursos de dirección estratégica impartidos en carreras universitarias y en másters. Se trata de un proceso llevado a cabo consciente e intencionadamente por los máximos responsables de la empresa con el fin de crear estrategias o, dicho de otro modo, de una secuencia de acciones llevada a cabo consciente e intencionadamente por los máximos responsables de la empresa con el fin de formular y o implantar estrategias. Este proceso suele estar formado por las siguientes acciones, etapas o fases que se desarrollan en orden secuencial: pensamiento estratégico, análisis estratégico interno, análisis estratégico externo, formulación estratégica, programación estratégica y, por último, implantación y control. Estas acciones o fases pueden llevarse a cabo de un modo formal, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la planificación estratégica, o de un modo informal. Por último, hay que tener en cuenta que no es necesario que se lleven a cabo todas estas acciones o fases. En función de la situación concreta, puede ser que sea necesario que solo se lleven a cabo algunas de estas acciones o fases. A este respecto, es interesante constatar la existencia de un tipo bastante singular de proceso estratégico deliberado que se denomina como de carácter democrático. Este proceso estratégico se caracteriza porque los máximos responsables de la empresa se encargan de fomentar y escuchar la voz de personas de distintas funciones y niveles jerárquicos, jefes intermedios, empleados, etc., implicándolos en tareas de análisis estratégico y, sobre todo, en la búsqueda de nuevas ideas innovadoras que puedan llegar a influir en la estrategia de la empresa. Por razones puramente pedagógicas, la formación sobre dirección estratégica ha seguido mayoritariamente este enfoque, subrayando el aspecto racional e intencional del proceso de creación de la estrategia. Esta tendencia también se ha observado en la práctica, por su facilidad de aplicación, en las empresas consultoras y en los departamentos de planificación estratégica de las administraciones públicas y las grandes empresas. Por último, vamos a ver cuál es el contexto en el que se puede aplicar el proceso estratégico de tipo deliberado. En cuanto a las condiciones del entorno, el entorno debe ser estable o predecible o controlable por la organización, de forma que permita que las circunstancias externas sean conocidas durante el periodo de implantación de las estrategias planeadas. En cuanto a las condiciones internas, los principales protagonistas del proceso estratégico, que son los máximos responsables de la empresa, deben poder reunir y asimilar toda la información necesaria antes del desarrollo de la fase de formulación estratégica. Y, a su vez, la organización debe ser lo suficientemente dócil para que se puedan implantar las estrategias planeadas tal como fueron formuladas. Vamos a ver ahora el proceso estratégico de tipo emergente. En este caso, las estrategias se forman como consecuencia del desarrollo de acciones que no están planeadas o previstas con antelación por los máximos responsables de la empresa con el fin de crear estrategias. Estas acciones pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona o grupo de personas de la organización, surgir de modo casual y desarrollarse de formas muy diversas.
Pueden darse tres tipos distintos de procesos estratégicos emergentes dependiendo de quiénes sean los protagonistas de las acciones. Si las acciones emergentes tienen como protagonistas a los máximos responsables de la empresa, se trata de un proceso emergente de arriba a abajo o top-down. Si las acciones emergentes tienen como protagonistas a personas o grupos de personas de niveles jerárquicos más bajos, como por ejemplo jefes intermedios o empleados, se trata de un proceso emergente de abajo a arriba o bottom-up. Si, por último, las acciones emergentes son llevadas a cabo conjuntamente por los máximos responsables y por otras personas situadas en niveles jerárquicos más bajos, se trata de un proceso emergente de tipo democrático. Vamos a comenzar por el proceso estratégico emergente de arriba a abajo. En este caso, los protagonistas son los máximos responsables de la empresa, que van tomando acciones de forma incremental e iterativa conforme van dando respuesta a los sucesos inesperados que van aconteciendo. De modo que, con el paso del tiempo, puede ir formándose un patrón de comportamiento en esta corriente de acciones que constituye la estrategia. O puede surgir como consecuencia de este proceso un nuevo concepto, idea, visión o decisión estratégica. Este proceso se puede conceptualizar como un proceso de aprendizaje compuesto por las siguientes acciones. En primer lugar, el análisis de los sucesos inesperados. En segundo lugar, la formulación de las acciones a tomar para dar respuesta a dichos sucesos. En tercer lugar, la implantación de las acciones que se han formulado. En cuarto lugar, el control del desempeño de las acciones que se han implantado. Y en quinto y último lugar, el aprendizaje estratégico a partir del análisis del feedback de las acciones tomadas. Es interesante citar un tipo singular de proceso estratégico emergente de arriba a abajo que se caracteriza por el surgimiento de nuevas ideas, conceptos o visiones estratégicas de repente, como chispas, en la mente del máximo responsable de la empresa. Esto nos suele pasar a todos alguna vez cuando nos surge una idea de repente que soluciona un problema que teníamos en la cabeza. A este respecto, Midver y Waters comentan: el continuo bombardeo de hechos, opiniones, problemas, etc. puede preparar la mente del líder para el cambio, pero una simple información adicional probablemente cree la síntesis, juntando los diversos datos en un repentino eureka, como un flash, por el que surge la nueva orientación, idea, concepto o visión estratégica. Como resultado de este proceso estratégico emergente, pueden llegar a generarse estrategias emergentes o, por el contrario, puede ser que los patrones de comportamiento incipientes no lleguen a consolidarse o que los nuevos conceptos, ideas, visiones o decisiones estratégicas no lleguen a influir finalmente en la estrategia de la empresa. Vamos a ver ahora el proceso estratégico emergente de abajo a arriba. En este caso, los protagonistas están situados en los niveles bajos y o medios de la organización. Son empleados, jefes intermedios, etc. Estas personas, por lo general, tienen un contacto íntimo con la tecnología y o los clientes, lo que facilita el surgimiento de nuevas ideas estratégicas y la generación y el desarrollo de nuevas iniciativas internas, que podrán llegar a influir en la estrategia de la organización en el caso de que sean detectadas, aceptadas e incorporadas al proceso deliberado de creación de estrategia por parte de los máximos responsables de la empresa. O también puede ser que se vayan formando patrones de comportamiento incipientes en corrientes de acciones llevadas a cabo por estas personas, que podrán llegar a convertirse en estrategias en el caso de que sean detectados, aceptados e incorporados al proceso estratégico deliberado por parte de los máximos responsables. O, incluso, en algunos tipos de organizaciones,
en organizaciones muy descentralizadas, carentes de liderazgo, sin estrategias claramente definidas, etc., puede ser que estos patrones de comportamiento incipientes lleguen a convertirse finalmente en estrategias emergentes sin que para ello haya sido necesaria la intervención de los máximos responsables de la empresa. Este proceso, al igual que ocurre con el proceso emergente de arriba a abajo, también puede conceptualizarse como un proceso de aprendizaje, pero con la particularidad de que los protagonistas están situados en los niveles bajos y o medios de la organización y, posiblemente, más tarde, este proceso ascienda hacia niveles jerárquicos superiores si estas nuevas ideas, iniciativas o patrones incipientes son evaluados y o impulsados por personas de niveles jerárquicos más altos. Como resultado de este proceso estratégico emergente, pueden llegar a generarse estrategias emergentes o, por el contrario, puede ser que las nuevas ideas o iniciativas estratégicas o los nuevos patrones incipientes no lleguen a influir finalmente en la estrategia de la empresa. Vamos a ver ahora el proceso estratégico emergente de tipo democrático. Este proceso estratégico está formado por acciones emergentes llevadas a cabo conjuntamente por los máximos responsables y por otras personas situadas en niveles jerárquicos más bajos, como consecuencia de las cuales surgen nuevos conceptos, ideas, visiones o decisiones estratégicas, o se generan nuevos patrones de comportamiento incipientes que podrán llegar a influir o no sobre la estrategia de la empresa. Al igual que ocurre con los dos casos anteriores, este proceso también puede conceptualizarse como un proceso de aprendizaje, con la particularidad de que en este participan tanto los máximos responsables como otras personas de niveles jerárquicos más bajos. Vamos a ver ahora el contexto en el que se suelen dar los tres tipos de procesos estratégicos emergentes que acabamos de ver: el proceso estratégico emergente de arriba abajo, el de abajo arriba y el de tipo democrático. Los procesos estratégicos de tipo emergente suelen darse fundamentalmente en empresas que operan en entornos turbulentos o dinámicos, ya que surgen normalmente a partir de la ocurrencia de sucesos inesperados del entorno y del interior de la organización a los que dan respuesta los máximos responsables de la empresa. Los procesos estratégicos emergentes de arriba abajo se darán en todo tipo de organizaciones que estén inmersas en entornos turbulentos o dinámicos, ya que, en cualquier caso, es en los máximos responsables de la empresa en los que recae la responsabilidad de que la organización vaya respondiendo a los sucesos inesperados que vayan aconteciendo. Los procesos estratégicos emergentes de abajo arriba y de tipo democrático se darán fundamentalmente en empresas grandes y complejas, descentralizadas, que estén inmersas en entornos turbulentos o dinámicos y, sobre todo, y en cualquier caso, en organizaciones con estilos de dirección participativos y culturas organizativas abiertas y tolerantes. Por último, vamos a ver el proceso estratégico compuesto por acciones deliberadas y emergentes. Las estrategias no siempre se desarrollan a través de tipos puros de procesos estratégicos, procesos puramente deliberados o procesos puramente emergentes. De hecho, en muchas ocasiones, las estrategias se forman a partir de procesos compuestos por acciones deliberadas y emergentes. Así, por ejemplo, una estrategia puede surgir inicialmente de forma emergente como consecuencia de acciones emergentes de arriba abajo, de abajo arriba o de tipo democrático y seguir desarrollándose posteriormente de forma deliberada. En esta figura se puede observar un ejemplo de este proceso estratégico, que es un proceso que se desarrolla inicialmente de forma emergente y posteriormente de forma deliberada. Esta figura está compuesta por dos cuadrantes. En el cuadrante de arriba se representan las acciones deliberadas que se desarrollan en un proceso estratégico y en el cuadrante de abajo se representan las acciones emergentes
que se desarrollan en dicho proceso. En el ejemplo de esta figura, todo comienza con el surgimiento de un suceso inesperado en el entorno, tal como señala la flecha roja. Los altos directivos, que no tenían previsto este suceso, lo analizan y formulan una estrategia para dar respuesta a dicho suceso. Esta estrategia sería la estrategia emergente. Los altos directivos, junto con los planificadores estratégicos, preparan un programa para implantar esta estrategia de forma deliberada. Así que esta estrategia pasa de ser una estrategia emergente a ser una estrategia planeada. Por último, los altos directivos y el personal afectado llevan a cabo la implantación de esta estrategia y estos directivos y los planificadores estratégicos llevan a cabo un control o seguimiento de dicha implantación. Finalmente, como resultado del proceso estratégico descrito, se obtiene la estrategia realizada. Otros ejemplos de procesos estratégicos compuestos por acciones deliberadas y emergentes pueden ser una estrategia que se forme como consecuencia del desarrollo de un proceso estratégico que contenga, entre otras, secuencias de acciones que surgen de forma emergente y continúan desarrollándose de forma deliberada. O una estrategia que se forme como consecuencia del desarrollo de una corriente de acciones deliberadas y emergentes que esté parcial o totalmente motivada y o enmarcada por amplias guías de actuación de los máximos responsables de la empresa. Entre esas guías de actuación pueden estar las visiones estratégicas, los intereses personales, los supuestos y creencias, los criterios generales, etc., de los máximos responsables de la empresa. En esta figura podemos ver un ejemplo de un proceso estratégico que está compuesto por 3 secuencias de acciones que surgen de forma emergente y continúan desarrollándose de forma deliberada, estando todas ellas enmarcadas dentro de un interés personal del máximo responsable de la empresa. La primera secuencia de acciones está compuesta por las acciones 1 y 2, la segunda secuencia de acciones está compuesta por las acciones 3 y 4, y la tercera y última secuencia de acciones está compuesta por las acciones 5 y 6. Tal como se puede observar en esta figura, cada una de estas secuencias de acciones surgen a partir de un suceso inesperado. El máximo responsable analiza cada uno de estos sucesos y toma una decisión para dar respuesta a cada uno de ellos. El máximo responsable, junto con el personal de la empresa, implantan deliberadamente las decisiones tomadas anteriormente. Estas 3 secuencias de acciones están enmarcadas dentro de un interés personal del máximo responsable de la empresa. O, dicho de otra forma, están alineadas o son coherentes con ese interés del máximo responsable de la empresa. Como consecuencia del desarrollo de esta corriente de acciones, se va formando un patrón de comportamiento que constituye la estrategia finalmente realizada en la empresa. Un caso singular de este último tipo de proceso estratégico se observa en empresas inmersas en entornos complejos y dinámicos, en las que los máximos responsables son conscientes de que puede surgir nuevo aprendizaje estratégico y nuevas oportunidades de negocio como consecuencia de promover el desarrollo de cursos de acción en temas novedosos, desplegando corrientes de acciones que no saben muy bien hacia dónde van. Dentro de este tipo de proceso estratégico estaría la casuística de lanzar experimentos de poco riesgo al mercado con el fin de maximizar el aprendizaje estratégico de la organización respecto a la viabilidad y la forma detallada de posibles nuevas estrategias. O una estrategia puede generarse inicialmente de forma deliberada y seguir desarrollándose posteriormente de forma emergente, etc. Por último, vamos a ver el contexto en el que se suelen dar los procesos estratégicos compuestos por acciones deliberadas y emergentes. Estos procesos estratégicos, al contener acciones de tipo emergente, se dan en el mismo contexto que los procesos estratégicos emergentes. Es decir,
en empresas inmersas en entornos turbulentos o dinámicos, ya que dichas acciones emergentes surgen normalmente a partir de la ocurrencia de sucesos inesperados a los que dan respuesta los máximos responsables de la empresa. En cuanto a la aparición en estos procesos de los distintos tipos de acciones emergentes, de arriba a abajo, de abajo a arriba y de tipo democrático, aplica lo mismo que vimos anteriormente en los procesos estratégicos emergentes. Vamos a ver ahora los aspectos que pueden influir sobre el proceso estratégico. El proceso estratégico puede verse influido por multitud de aspectos o variables, tanto de índole interna, organización, como externa, entorno. Se van a describir a continuación los principales aspectos que pueden influir sobre la tipología y las características de los procesos estratégicos, que son las características de la empresa o aspectos internos y las características del entorno de la empresa o aspectos externos. Entre los aspectos internos están las estrategias y los objetivos generales, las características de los máximos responsables, como son su formación y conocimientos, su experiencia profesional, su estilo de dirección, etc., la cultura organizativa, la estructura y relaciones de poder, la antigüedad y el tamaño de la empresa, su ámbito geográfico, la estructura organizativa y el grado de complejidad interna, los procesos y sistemas y los recursos humanos. Vamos a ver como ejemplo la posible influencia que tiene el estilo de dirección de los máximos responsables sobre la tipología y las características del proceso estratégico. El estilo de dirección influye fundamentalmente sobre quiénes son los protagonistas de los procesos estratégicos, pudiéndose constatar lo siguiente. El estilo de dirección autocrático, es decir, de ordeno y mando, al restringir la participación de los subordinados, va a minimizar la aparición y el desarrollo de acciones estratégicas emergentes de abajo arriba y de tipo democrático, fomentando solamente el desarrollo de procesos estratégicos de arriba a abajo, tanto de carácter deliberado como emergente, donde los protagonistas son los máximos responsables de la empresa. Como consecuencia de ello, se verá reducida la generación de nuevos conceptos, ideas, iniciativas, visiones y decisiones estratégicas y de nuevos patrones de comportamiento incipientes y, por tanto, de nuevo aprendizaje estratégico y nuevas estrategias. Por el contrario, el estilo de dirección participativo, al promover la participación de los subordinados, fomentará la aparición y el desarrollo de acciones estratégicas de abajo arriba, emergentes y de tipo democrático, deliberadas y emergentes, como consecuencia de las cuales se generarán nuevos conceptos, ideas, iniciativas, visiones o decisiones estratégicas o nuevos patrones de comportamiento incipientes y, por tanto, nuevo aprendizaje estratégico y nuevas estrategias, lo que podrá conllevar la generación y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio. Por supuesto, con este tipo de estilo de dirección, también se desarrollarán procesos estratégicos de arriba a abajo, tanto de carácter deliberado como emergente, en los que los protagonistas son los máximos responsables de la empresa. Y entre los aspectos externos están el nivel de dinamicidad del entorno, su grado de predecibilidad, su nivel de controlabilidad, su grado de complejidad y el nivel de hostilidad del entorno. Vamos a ver como ejemplo la posible influencia que tiene el nivel de dinamicidad del entorno sobre la tipología y las características del proceso estratégico. A este respecto hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la turbulencia o dinamicidad del entorno, mayor será la aparición de acciones estratégicas de tipo emergente que surgen como respuesta a los sucesos inesperados. Por último, vamos a ver el procedimiento y una serie de recomendaciones generales con el fin de establecer los procesos estratégicos más adecuados para una empresa. Recomendaciones generales.
Hay que tener en cuenta que no hay una única forma óptima de proceso estratégico o combinación óptima de procesos estratégicos para todas las organizaciones, sino que cada organización, dependiendo de sus características internas y de las características de su entorno, tendrá un tipo o una combinación de tipos de procesos estratégicos que se ajusten mejor a su problemática concreta en cada momento. En general, podrá darse el caso de que una organización requiera del uso o el desarrollo de procesos estratégicos de tipo deliberado o de procesos estratégicos de tipo emergente o de procesos estratégicos compuestos por acciones deliberadas y emergentes o de una determinada combinación de los distintos tipos anteriores. En el primer caso, la organización deberá definir y establecer aquellos procesos estratégicos de tipo deliberado cuyas características se ajusten mejor a su problemática concreta, más o menos formales o informales, con la periodicidad que sea requerida, con los participantes que sean necesarios, utilizando aquellos sistemas o herramientas que puedan ser útiles, etc. En el segundo caso, la organización deberá fomentar el surgimiento y el desarrollo de aquellos tipos de procesos estratégicos emergentes que se adapten mejor a su problemática concreta. Procesos emergentes de arriba a abajo, de abajo a arriba o de tipo democrático. A este respecto, hay que tener en cuenta que, aunque estos procesos puedan surgir sin haber sido fomentados por la dirección de la empresa, es indudable que un fomento consciente de los mismos, mediante una gran apertura a la interactuación con el entorno, un estilo de dirección participativo, una cultura organizativa abierta y tolerante, etc., aumentará la probabilidad de su ocurrencia. En el tercer caso, puede ser que la organización requiera del surgimiento y desarrollo de corrientes de acciones emergentes de arriba a abajo, de abajo a arriba o de tipo democrático, generadoras de nuevas decisiones, conceptos, visiones, ideas o iniciativas estratégicas o de nuevos patrones de comportamiento incipientes para posteriormente impulsar o implantar de forma deliberada aquellas que se estimen oportunas. O puede ser que la organización precise del desarrollo de corrientes de acciones deliberadas y emergentes motivadas y o enmarcadas por amplia guía de actuación de los máximos responsables de la empresa. Visiones estratégicas, intereses personales, supuestos y creencias, criterios generales, etc. Vamos a ver ahora el procedimiento a seguir para el establecimiento de los procesos estratégicos más adecuados en una empresa. En primer lugar, hay que evaluar el contexto de la organización, es decir, hay que realizar un análisis interno y un análisis del entorno de la empresa. A continuación, hay que considerar las estrategias y los objetivos generales de la organización. Teniendo en cuenta esta información, y teniendo conocimiento sobre el proceso estratégico, se definirán los procesos estratégicos más adecuados para la organización. El paso siguiente es establecer y fomentar los procesos estratégicos que se han definido anteriormente. A continuación, se identificarán y se hará un seguimiento de los procesos estratégicos que se desarrollen realmente en la organización, que se asemejarán en mayor o menor medida a los procesos estratégicos que se han definido anteriormente. Por último, se obtendrá el feedback de todas estas acciones, lográndose un aprendizaje y, como consecuencia de ello, tomándose aquellas acciones que se consideren oportunas a este respecto. En cualquier caso, es importante no confundir la obligación que tiene la dirección de la empresa de definir, establecer, fomentar o impulsar aquellos procesos estratégicos que considere más adecuados para su organización en cada momento, con que algunas o muchas de las estrategias finalmente realizadas en la empresa se hayan desarrollado fuera de dichos procesos e incluso de formas totalmente inesperadas e inusuales. La dirección debe preocuparse por los procesos estratégicos de su empresa, siendo consciente de la gran diversidad de formas que pueden presentar estos y, por tanto,
estando abierta a aquellos procesos que surjan y se desarrollen fuera de lo establecido, fomentado o esperado. Los máximos responsables de la empresa deben hacer un seguimiento y un análisis continuo de los procesos estratégicos que se estén desplegando en su organización, pudiendo actuar de la siguiente forma con respecto a aquellos procesos que se desarrollen fuera de lo establecido, fomentado o esperado. Dejar que dichos procesos estratégicos se terminen de desarrollar solos, por sí mismos, sin actuar sobre ellos de forma deliberada, si esto es posible. Cuando llegue el momento oportuno, paralizar estos procesos estratégicos, desechando o guardando, por si en el futuro pudieran ser útiles, las estrategias emergentes e incipientes que pudieran estar formándose. Cuando llegue el momento oportuno, impulsar el desarrollo de estos procesos estratégicos de forma deliberada. Por último, vamos a ver una serie de principios con el fin de aumentar las posibilidades de crear estrategias innovadoras, según un autor que se llama Hamel. La planificación estratégica es incapaz de crear estrategias innovadoras, sumiendo a las empresas en el incrementalismo. En la gran mayoría de las organizaciones es una especie de ritual movido por un calendario, un proceso reduccionista basado en la extrapolación y en la asunción de las reglas del sector. Crear estrategia no es seguir un procedimiento, es una búsqueda. Para que pueda producirse la innovación estratégica, debe haber un cambio de perspectiva, es decir, hay que mirar el mundo de forma distinta. Se debe desafiar o poner en cuestión las convenciones del sector. Mantener nuevos tipos de conversaciones que transgredan los temas habituales limitados a la organización y el sector. En la mayoría de las empresas, la ortodoxia estratégica tiene unos fuertes defensores en la alta dirección, constituyendo una importante traba para la generación de estrategias revolucionarias. Cualquiera, jefes intermedios, empleados de primera línea, etc., puede ser un activista de la estrategia, generando ideas que puedan dar forma al futuro de la empresa. El cambio no es un problema, siempre que se implique a la gente de la empresa en la búsqueda y generación de nuevas estrategias revolucionarias. De esta forma se obtiene su compromiso, evitando la resistencia. Incorporar nuevas voces en el proceso de creación de la estrategia, haciendo de este un proceso participativo. A este respecto, los altos directivos no solo tienen que invitar a nuevas voces, sino que también deben crear un clima propicio para que éstas puedan expresar con confianza sus opiniones y puntos de vista, permitiéndoles la posibilidad de influir sobre la estrategia de la empresa. Por último, lanzar experimentos de poco riesgo al mercado para maximizar el aprendizaje de la organización respecto a qué nuevas estrategias pueden funcionar y cuáles no. Para terminar, solo me queda agradeceros vuestra atención. Espero que los contenidos de este vídeo os hayan sido útiles. Un cordial saludo y hasta pronto.